Buenas tardes, mi gente linda, mi gente bella de Bogotá. Espero la estén pasando muy bien. Hoy les traigo un video. Fue una charla que hicimos con unos compañeros, colegas, profesionales en ciencias del deporte. Han trabajado en este medio, algunos trabajan en escuelas de fútbol, otros han trabajado en universidades, algún otro es independiente y montó su gimnasio. Nos gustaría o me gustaría escuchar qué piensan ellos sobre la ley del entrenador, sobre la importancia o si vale la pena ser entrenador aquí en Colombia. Y para eso los cité, estuvimos hablando un momento y pues les voy a compartir qué fue lo que ellos opinaron sobre esto. Espero les sirva. Como les digo, todos tenemos experiencia, todos tienen mucha experiencia de haber trabajado en diferentes lados, en diferentes sectores. Espero les sirva mucho. Un abrazo. Ustedes, digamos, en cuanto a ya viendo esa temática de la importancia del entrenador del deporte, del entrenador aquí en Colombia, ¿vale la pena estudiar deportes aquí en Colombia o no vale la pena? O en Colombia o en cualquier Yo otra creo parte que, del mundo. de hecho, el aporte que iba a hacer iba para decir, yo creo que la ley tiene que, el siguiente paso o uno de los pasos que tiene que dar es aliarse con el Ministerio de Educación y es también, o sea, asegurar qué tipo de educación va a recibir el profesional y cuál, y sobre todo una de las cosas que más afecta a los profesionales frente a inversión, llamémoslo inversión como el valor que uno paga por estudiar, inversión versus recaudo, es que la educación no formal es la que más nos afecta a nosotros. ¿Por qué? Porque un profesional se gasta, aparte de los 5 años de la universidad, se gasta tanta plata estudiando para que personas que no tienen nada que ver con el campo del deporte puedan adquirir cursos, certificados, pues de temas específicos del deporte o de modalidades específicas por 500.000 pesos en un fin de semana. Entonces, si usted se da cuenta, la inversión versus el recaudo es mucho más fácil por educación no formal que por educación formal. Por ejemplo, yo, o en la parte que yo me muevo, ¿sí? Tiene mucho más peso un entrenador que paga dos, tres niveles de CrossFit que le valen 2 millones de pesos, ¿sí? Que una persona que invirtió 5 años y X cantidad de dinero eh, en, ¿en qué? Pues en una carrera profesional. Entonces, si usted lo pone en la balanza de inversión versus recaudo, usted dice, fue madre, prefiero invertir los mismos 5 años y cada año me pago un curso. Y cada año me pago un curso. ¿Sí? Porque es muy frustrante usted pagar un curso como profesional y de 20 participantes, porque obviamente pues uno como profesional sigue estudiando un poquito más, ¿no? Sigue como profundizando en algunos temas. Y usted paga un curso y hay 20 participantes, de los 23 son profesionales en algún área del deporte o de la educación física o pues con áreas afines y los otros 17 son ingenieros de sistemas, arquitectos, ingenieros, que Sí, su pasión es personas que no que encontraron en su campo, sí. exacto, y que su pasión es el deporte y quieren transformar las vidas. Entonces, es berraco y yo creo que la ley, y para que eso se justifique y para que se justifique estudiar, tiene que aliarse con el Ministerio de Educación y controlar eso. Porque, por ejemplo, el tema más común es el de los médicos. Un título médico o cualquier especialidad médica no es válida si no es en un centro educativo regido por el ministerio, por Minsalud, o sea, muy cubierto. Mientras que aquí pues así tengamos la tarjeta y tengamos y estudiemos, pero si sigue habiendo cursos, pues usted, y lo decía usted en el video con Néstor, hay profesionales y profesionistas, entonces pues simplemente es gente preparada, pero por más que vayan teniendo muchos cursos, tampoco son idóneos. Es muy berraco usted entrar a un curso y que el tema científico es la curva del metabolismo y gente hiperasombrada porque existe una curva del metabolismo y existe lo aeróbico y lo anaeróbico, que eso es nuestra base del estudio. Entonces me parece que, de hecho, la gente que dicta los cursos ni siquiera son profesionales en el área. Entonces eso es frustrante y es, yo creo que el paso que tiene que dar la ley y que tiene que dar como la norma para que eso tenga mucho más peso y que valga
la pena estudiar una carrera de estas. Oiga, y una pregunta ahí a mí que se me ocurre. O sea, digamos que un gran vacío entonces le hay es esa organización que vigile y que controle, que era lo que mucha gente le preguntaba en esto, que quién se va a encargar de vigilar eso, porque sí, a uno le pueden dar su tarjeta y su título, pero pues un colegio o cualquier federación tiene su potestad de ver si la exige o no la exige para contratar a esos entrenadores. Es que yo pienso que, por ejemplo, sí vale lo de la comparación, pero es que, por ejemplo, el tema de los médicos es mucho más fácil de manejar, porque es que los médicos se rigen básicamente en los hospitales y eso es mucho más fácil llevarlo como controlarlo. Mientras que usted encuentra entrenadores, o sea, los únicos que se pueden regir son los entrenadores profesionales, los que dirigen fútbol que están regidos por una federación y todo eso. Pero, por ejemplo, los entrenadores personalizados, los que le dan clase a los niños, o sí, los que ponen en forma a la señora, a la ama de casa o lo que sea, esos va a ser muy difícil controlarlos. Entonces, eso yo pensaría que lo que tienen que hacer es empezar por ejemplo, una idea que tengo yo, no sé si sea muy loco o lo que sea, decirle a los usuarios de los entrenadores que le tienen que exigir, no sé, su tarjeta profesional o alguna cosa que lo acredite para que pueda dar ese tipo de clases y no esté jugando con la salud de la gente. Quiero decir una cosa también, y es, bueno, con respecto a lo que decía Ronald en la primera pregunta de si vale la pena o no vale la pena estudiar deporte. Yo digo que, o sea, a mí me apasiona el deporte y pues digo vale la pena, pero también hay que ser muy realistas y cuando yo entré a estudiar y durante la carrera decía, no, es que el deporte, o sea, el que no quiere progresar en eso es porque realmente no quiere, porque no tiene puertas, no tiene expectativas, no tiene aspiraciones, porque el deporte te puede dar muchas cosas, tiene diferentes cosas para hacer. Digo sí, pero es como que sí y no, porque definitivamente uno mira y dice, bueno, ¿dónde pagan bien? Empresas que paguen bien en deportes. Están las universidades privadas o públicas, está el IRD, el Instituto de Recreación y Deportes, la compensación, y ya, se acabó el tema para nosotros de demanda de deporte. O sea, al entrenador le toca rebuscarse. Y lo que decía Hugo es muy cierto, o sea, la gente que lidera el deporte son personas que no saben de deporte o saben muy poco o han estudiado otras cosas, son abogados, son administradores, son otro tipo de cosas. Y digo, es muy difícil cuando hay un sinnúmero de desorden, un gran número de desorden en cuanto a lo que uno aspira y lo que quiere apuntar. Desde un proyecto yo digo, chévere, digamos, chévere Hugo, montó su gimnasio y hace crossfit y le apunta, pero es berraco salir adelante. Y yo digo que, o sea, no es pesimista, al contrario, yo siempre he pensado en positivo, pero créanme que es muy difícil. Entonces, bajo esa perspectiva, aquí en Colombia yo digo que no vale la pena estudiar deportes, y eso a uno lo frustra y lo decepciona, porque uno dice, ¿dónde están las entradas? ¿Dónde están las oportunidades reales de las que me hablaban? Eso en cuanto a ese tema. Juli, para usted, ¿cuánto es bien? ¿Un salario bien? A mí me parece que, digamos, para mí, en este momento, un salario bien va de 3 millones a 4 millones de pesos, para mí. Pero muchas personas se regalan, digamos. Porque a ese punto iba, Juli, que Juli de pronto nombró el líder y otras instituciones, pero que yo conozca y que yo sepa, algunas de esas instituciones ofrecen 1.200.000, millón algo. Entonces, para mí eso no es un pago bien. Por eso pregunto que un buen salario para un profesional, ¿cuánto podría ser? No, y que la gente se regala, y no es por nada, pero mire, yo voy a decir una cosa, yo estudié porque yo amo, me gusta el deporte, siempre amé el fútbol, todo, pero muchas de las personas que estudiaron deportes bajos recursos o que no tuvieron de pronto para más. Entonces estudiaron deportes porque es lo más barato, digamos. Y yo con esto no quiero hacer ni herir susceptibilidades ni hacer sentir mal a nadie, porque pues yo soy profesional en esto y amo esto, pero entonces pagan esto, pues me toca, y le toca a uno chupar sol, lluvia, logra particular bien con una entidad donde le pague bien, entonces uno que aspira, ¿no? Darse un salario ahí como más de como la mitad del cargo. ¿Verdad que qué porquería? ¿Qué dice Juli Ospina que no ha hablado mucho?
De los salarios. Bueno, sí, ahí, bueno, antes del salario, la pregunta que hacías anterior, si vale la pena o no, y de pronto me devuelvo hasta donde lo que decía Cele un poco, y era que para cambiar un poco la ley, para adaptar todo esto, primero se tiene que adaptar el Ministerio de Educación y todas esas políticas de educación que hay, porque no solo pasa en el deporte. Usted ve un profesor, por ejemplo, de matemáticas que realmente no es un profesor, sino es un ingeniero electrónico, un ingeniero de cierta área, y son los que están dando una clase, realmente no tienen pedagogía, no son los profesionales idóneos. Entonces, creo que sí debe primero regularse. Sin embargo, pues creo que falta muchísimo para que pase eso, porque desde la educación hemos visto que se ha luchado muchísimo tiempo, y aún vemos que hay docentes o vemos profesores que no se han preparado para lo que están enseñando, para el área que están enseñando. Ahora con el tema de los técnicos, tecnólogos, que creo que sí es algo con lo que debemos combatir. Yo la verdad no estoy de acuerdo con esa clase de formación, porque de alguna forma, y me salgo un poquito de comillas, pero es una forma de gobierno donde le estamos diciendo vamos a crear obreros, básicamente vamos a crear, y no necesitamos que aprendan más, que sepan más de algo. No queremos a gente educada, no queremos gente que realmente conozca y en el día de mañana nos puedan derrocar de un poder, entonces creo que hay unos intereses políticos que van a ir demorando más de todas maneras todo este proceso de educación, y que va a ser consecuencia también para lo que nosotros queremos como entrenadores deportivos, ¿no? Que realmente en algún momento vamos a decir, no, pero y lo que le entendí un poco al decano, y era que el gobierno les decía, no, es que no podemos dejar por fuera a los tecnólogos, no podemos dejar por fuera a los técnicos, ¿qué va a ser de ellos? ¿Qué va a ser? Y ellos se piensan siempre de esa manera, y si no cambiamos esa forma de pensar, o si no se cambia, pues no va a pasar nada. Entonces creo que esa ley sí está muy débil y le falta trabajo. Pienso yo que era necesario que por lo menos se diera el primer paso, pero creo que para cambiar esto hay que cambiar muchas otras cosas, y por eso toco un poco el tema y me salgo un poco hacia el tema de la educación, ¿no? Hasta que no se cambie eso, pues probablemente no se puedan cambiar otras cosas, ¿no? No nos pasa solamente a nosotros, les pasa a otros muchos profesionales, los ingenieros que se están pisando los campos, ¿no? En otras áreas, le pasa a los comunicadores sociales, etcétera. Entonces, que si vale la pena, ahora sí volviendo un poco a la pregunta, si vale la pena estudiar, sí vale la pena, pero vale la pena también estudiar y actuar en las políticas públicas, y prepararnos también para dejar un camino para los que vienen atrás, ¿no? Nosotros decimos, no, pero ya lo estudié, estoy acá, y que lo hagan los que están atrás, pero no, yo creo que todavía tenemos el trabajo, y todavía tenemos la intención, debemos, ¿no? Es como nuestro deber actuar en esas políticas, interesarnos y participar de ciertos espacios a los que normalmente le huimos, que es un poco a la parte política y que no nos gusta, y que eso no me interesa, pero en definitiva sí deberíamos estar ahí, y parte de lo que creo que estoy haciendo en este momento, que es estar en una universidad y tratando de formar personas, pero que sean personas que se preocupen mucho por los demás, y cómo el deporte impacta en los demás, y cómo a través de la política pública nos tenemos que obligar a hacer ese tipo de ajustes, pues es como el paso que yo creo que debemos empezar, y cada uno desde su experticia pues debería ser, ¿no? Pero creo que sí vale la pena estudiar, y siempre pensándonos como en vale la pena, pero también
siendo conscientes de que hay que cambiar muchas cosas y parándonos en ese punto de vista, ¿no? Como en esos paradigmas de un cambio que necesitamos sí o sí. Entonces, esto no va a servir, esta ley no va a servir, como otras muchas profesiones pasan, hasta que no se cambien ese tipo de cosas de la política pública, de corrupción, de otros tipos de cosas que nos traen. Pero en general, respondo y resumo nuevamente las dos preguntas. ¿Le parece interesante? Lo primero era, me parece interesante la propuesta de la ley. Segundo, sí vale la pena estudiar, pero siendo conscientes de la situación que estamos actualmente y de lo que debería ser, ¿no? Gracias, No Juli. sé si me alargué y si me salí del tema. ¿Quién iba a hablar? ¿Qué dice Villagra? Iba a decir algo hace rato, ¿no? ¿O quién? ¿Selemín? Que no se alargó, pero yo ya me tengo que ir a dormir. No, mentira. Él es el Yo creo, digamos que el tema que tocaron del sueldo es heavy, y yo he tenido la fortuna de trabajar, o sea, de lugares donde creo yo que es un buen sueldo, que fue el tema que tocaron ahorita de 3, 4 millones, Sí. con responsabilidades no tan grandes, ¿sí? Digamos, lo veo bueno respecto, o sea, para mí un buen salario es como el equilibrio entre la cantidad de trabajo que usted hace y la cantidad de dinero que usted recibe, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo actualmente trabajo en una universidad pública. Digamos que el valor monetario que gano no es tan bajo, pero no se me hace un buen sueldo, porque la cantidad de responsabilidades, de tareas, son muchas. Entonces yo, y de hecho lo he dicho, debería recibir más dinero, ¿sí? Como he estado en trabajos con responsabilidades bajas, si no tanto impacto en la responsabilidad, no tanto esfuerzo, y el monto ha sido muy alto. Entonces digamos que ese buen salario es subjetivo para mí, entre la cantidad de trabajo necesario, de labor requerida, versus el equilibrio del valor recibido. ¿Cómo se podría, pues como lo hacen los profesores, que no estamos tan lejos en nuestro hacer, es los rankings? Y Juli nombraba una palabra que yo creo que es uno de los pilares Julio Espina nombraba de competencias. Y entre más competencias maneje un profesional o un entrenador, como lo queramos llamar, más debería tener la opción de ganar. Y las competencias hacen parte pues de la preparación académica, aparte de las capacidades o habilidades para manejar ciertos temas o no, porque por ejemplo, que hablábamos ahorita de la tecnología, muchos sentimos la necesidad de saber manejar la tecnología, y está bien, pero muchos sienten la necesidad o sienten que no es una necesidad prioritaria manejar la tecnología porque nuestra carrera o nuestra profesión es presencial, y también está bien. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Crear gente o crear profesionales con diferentes competencias. Para mí, ahí es donde se debe hacer la selección de cuánto gana una persona. Entonces voy a inventar, ¿no? Esto es de pronto una persona que tiene muy clara la parte de entrenamiento que cubre fisiología, biomecánica, bla, bla, bla. Todos deberíamos saber eso a nivel, general. Entonces, de ahí para abajo, todo el mundo recibe 1 millón de pesos. Voy a inventar. Pero una persona que maneja toda la parte de entrenamiento y aparte maneja administración, gracias, más o menos 1.500.000. Y una parte que maneja la parte de entrenamiento, la parte biológica del entrenamiento y administración, y aparte de eso sabe de marketing digital, debería recibir un monto más. Entonces yo creo que sí es como un ranking de capacidades, que también puede ayudar a eso. Listo, y obviamente pues es que las empresas ponen los sueldos, y el que lo acepta es el profesional. Y vuelvo a lo que decía Juli, lastimosamente la escuela de técnico y tecnólogo les ha enseñado a trabajar por poquito dinero, y eso afecta también, porque las empresas empiezan a subvalorar el trabajo y los cargos, y así como el profesional dice, yo lo hago por tanto, la empresa también le dice a usted, tal Pepito o tal tipo de profesional lo hace por tanto. Gracias, Hugo. ¿Qué iba a decir
Julián Moscoso porque hoy ya la está comiendo. Listo, no, yo quería decir que también tenemos que de pronto como abrir los ojos, lo que decía Julián Ospina y lo que decía Huguito también es muy valioso porque de alguna u otra manera yo siento que nosotros somos vistos de esta manera que voy a expresar. Es como cuando hay un equipo de fútbol que sabe que juega mucho, porque se conocen, se ven, y llegan los gomelitos, por ejemplo, y les dicen, le echamos la gaseosa, ¿cuánto? 5.000, y ya saben que van a ganar. A nosotros nos ven de esa manera como entrenadores, muchas veces, como los menospreciados, como el profesor de educación física. Entonces, ¿cuánto puede aspirar un profesor? No, un entrenador. No, pues no mucho, porque para estudiar deporte no se necesita mucho conocimiento. Entonces, siento que nos ven así, nos desprestigian, y por eso a muchos entrenadores nos ha tocado decir a ciertos sueldos sí, o negrearnos y digamos que no tener una alta estima en cuanto a la competencia profesional que uno tiene. Entonces es importantísimo entrar en esos campos de la administración deportiva, de las políticas públicas, porque desde ahí es donde se cambia realmente las cosas. No vamos a hacer nada. Sí, es cierto. Gracias, Juli. ¿Qué iba a decir David? Bueno, que yo no he respondido la pregunta de si vale la pena estudiar o no. Yo pensaría que sí vale la pena estudiar, porque primero porque cuando uno estudia algo es porque realmente le apasiona. Supongo yo que la mayoría de gente que estudia algo es porque realmente le apasiona. Los que estudian algo porque no le apasionan es porque no encontraron nada más o no pasaron a la universidad que querían o lo que sea. Pero yo pienso que vale la pena si lo que decía la mayoría, si el sistema cambia, porque es que, como decía Julián Ospina, no solo nos pasa a nosotros, le pasa a todas las profesiones. A todas las profesiones le pasa que hay personas que no son del campo y se les meten por menos sueldo, por esto, por lo otro, y terminan regalándose igual. Entonces yo pienso que todo depende muchísimo de que mejore desde arriba, de que se abran muchas más oportunidades para todos, no solo digo que para las personas del deporte, sino para todo tipo de profesionales. Y aún así creo que las cosas van a ser muy, muy difícil que cambien porque siempre va a haber gente como necesitada y gente que no está estudiada y que van a hacer cualquier cosa como por ganar algún sueldo, y como a las empresas lo que les interesa es ganar, entonces pues a ellos les conviene cobrar poquito sin importar el trabajo que haga la persona. Igual lo que decía Julián, piensan que el trabajo entre un educador físico y un entrenador no va a ser tan diferente, pero yo pienso que eso tiene que cambiar desde arriba. O sea, eso no lo podemos cambiar ni nosotros, ni los usuarios siquiera. Eso lo tiene que cambiar directamente la parte del ministerio, y si le digo más arriba. Y, o sea, seámonos realistas, que todos queremos eso, pero va a ser muy complejo, y todos queremos dejarle un camino mejor a nuestros hijos y a las personas que van a venir y a las generaciones y tal, pero va a ser muy complejo si el país realmente no se mentaliza en primero dignificar las profesiones, y segundo obviamente ayudar a esas personas que no son no sé si tan afortunadas o no sé, que no tienen la oportunidad de estudiar y les toca meterse en el campo de otros como para sobrevivir. Bueno, Totalmente de acuerdo, Villa. yo pienso, bueno, les voy a dar ahí mi punto de vista. Yo creo que ustedes saben que yo soy independiente, y a mí siempre me preguntan que pues, o me dicen más bien que como que chévere mi trabajo, que porque me queda mucho tiempo libre, que no sé qué. Digamos que conozco muchos colegas que, digamos como Hugo, han tomado ese emprendimiento de empezar de ceros con un proyecto deportivo, de pronto porque no hemos tenido una buena experiencia, digamos en mi caso laboral con una empresa. Entonces, bueno, nos vamos por este lado. Yo les preguntaba lo del salario porque para mí, para Ronald, un profesional mínimo, o sea, yo en el contexto que estamos, yo sé que las empresas no les va nada mal, o sea, llámese pequeña empresa, mediana empresa y más aún de pronto una grande empresa, como para que le ofrezcan menos de 1,5 millones a un profesional. Para mí deberían de estar por encima de los 2,5 millones un profesional en ciencias del deporte,
o entrenador. Para mí, por encima. No sé si de pronto si valga la pena de pronto comparar o no, porque son dos contextos totalmente diferentes, pero conozco, digamos, colegas que trabajan en Estados Unidos o en Europa y una clase, digamos, de llámese de cualquier deporte, puede costar $20, $30, hasta $100 una sola clase, que estamos hablando de más de 200, 300 mil pesos. Cuando aquí, como dice David, la necesidad y el contexto en el que estamos, la gente no va a pagar muchas veces más de 15.000 pesos, pero estoy hablando o sea, desde el contexto privado, ¿sí? No van a pagar 15.000, 20.000 pesos, 30.000 pesos por una clase. Como los hay en poca cantidad, digamos en mi caso, que gracias a Dios he dado de pronto con esa gente que tiene esa facilidad de pagar una clase de más de 40.000, 50.000 pesos, que ya es algo más asequible para uno como profesional que de pronto invirtió mucho dinero en esa carrera. Entonces yo pienso, Juli, que en cuanto al Estado y en cuanto al gobierno, yo pienso que ellos sí podrían pagar fácilmente más de 2,5 millones, 3 millones de pesos a un profesional en deportes. No sé, ese es mi punto de vista. ¿Qué dice Julián? ¿Puedo? Bueno, ahí hay Claro, varios pues. puntos mucho interesante. Hay unos puntos bien interesantes y es, primero, compararnos con Europa o Estados Unidos sabiendo nuestra economía. No lo justifico, sin embargo, sí creo, por ejemplo, que nosotros estamos posicionados o a nosotros nos ven como profesores. Usted le habla a alguien de un entrenador y dice, un profesor o profe, le dice. Sí. Entonces, dentro de ese entorno, de ese espacio de profesores, ahora también hacemos como un escalafón de algunos docentes o áreas, y normalmente el de educación física es el que va a cuidar a los niños o el que va, porque nunca está como en esos vaya y planifique, vaya y organice alguna actividad. Siempre lo estamos sesgando también como a vaya y cuide, vaya y... Entonces creo que dentro de ese escalafón también el docente de educación física o el entrenador o los que estamos en esta área, pues también estamos como por debajo, o lo veo yo, que es como nos ven, ¿no? Teniendo en cuenta y viendo cómo le pagan a un profesor, yo creo que eso debería empezar a cambiar, y hablando de lo que hablaba un poco Ronald ahorita, y era que, por ejemplo, en otros países, en Europa, los docentes son los profesionales que tienen un rango incluso más alto que un político, porque están en su puesto, son gente realmente importante y que valoramos. Asimismo debería estar nuestra profesión, pero acá en Colombia no pasa porque creo que desde los intereses políticos no les interesa dar una educación de calidad. Entonces, hablando en esos términos, creería que, y como nos ve el gobierno, pues nuestro salario pues debería ser muy parecido al de un docente, que es como a lo que más asemejamos, ¿no? Nosotros entendemos otra situación porque lo estudiamos, porque sabemos que vamos un poco más allá, sabemos de fisiología, sabemos un poco de biomecánica, bioquímica, bueno, sabemos que hemos estudiado otras áreas y hemos profundizado otras áreas de conocimiento que nos llevan incluso a una parte no tanto de educación, sino más de salud, ¿no? Teniendo en cuenta esto, y cuando el gobierno, cuando las personas se den cuenta que nosotros estamos es en un área, en esta área como de salud, pues tendrá que subir aún más nuestro sueldo, nuestro ranking y nos deberán ver de otra manera, ¿no? Entonces es un poco retomando esa comparación que hacía Ronald de por qué en Europa, por qué en Estados Unidos pueden ganar un poco más. Yo hago como un contexto rápidamente y veo la situación y veo que allá las profesiones son un poco más o están en un mejor rankeadas, ¿no?